estar ante tu presencia y no sentir que tú estás con nosotros. Tu palabra lo declara al decir que donde dos o tres están en tu nombre, y tú estás. En esta tarde venimos ante ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo y confesando nuestro pecado delante de ti, Señor, porque ante ti no podemos esconder ni siquiera nuestros pensamientos. Tú lo escudriñas y lo conoces absolutamente todo, Señor, y queremos ser honestos contigo en esta tarde al decirte que hemos fallado, hemos pecado y que necesitamos, Señor, de tu perdón. Tomamos, Señor, tu promesa, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pero es necesario que busquemos tu rostro con clamor, con lloro. En esa búsqueda, Señor, por alcanzar el socorro que necesitamos en estos tiempos. Muchas gracias por inclinar tu oído y estar atento, Señor, al clamor de un pueblo que gime, que clama, Señor, ante ti por las adversidades, por las circunstancias, por las situaciones difíciles que se nos presentan, por la prueba que ha venido. Amado Dios, en esta tarde, Padre, queremos llegar a ti trayendo estas necesidades, estas peticiones de oración que nos llegan, o porque sabemos, nos ha llegado al conocimiento de algunos hermanos o amigos que están enfermos y que necesitan, Señor, de nuestra intercesión, y queremos suplicarte por Cintia López. Sabemos que desde hace tiempo ya está batallando con el cáncer, tratamientos, Señor, pero Padre, tú eres el dador de la vida, tú eres el dueño, y eres tú quien sabe, Señor, porque has establecido un tiempo para cada uno de nosotros. Pero nos aferramos, Señor, a tu santa y divina voluntad. Nosotros solamente podemos interceder y pedirte, suplicarte por lo que es nuestro deseo, que traiga salud, sanidad, que pueda recuperarse. Aun cuando los médicos ya han desahuciado, cuando los médicos dicen que ya no hay nada que hacer, Señor, sabemos que tú siempre tienes la última palabra. Para ti nada es difícil, Señor. Y la ponemos en tus manos, Señor, y ponemos a toda su familia, a sus hijos, a sus padres, que han de estar viviendo también esta situación, Señor, de dolor, viendo la agonía de un cuerpo que acostumbrados a verlo vigoroso, joven. Padre, te suplicamos para que les des fortaleza en estos momentos, que les ayudes y que la esperanza no muera, Señor, y que su fe sea tan firme y tan fuerte, Padre Santo, que a pesar de lo que tú decidas, Señor, ellos puedan permanecer firmes, fuertes, preparados, Señor, para lo que tú decidas. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Señor. Te suplicamos por Cintia López, para que tú estés obrando, Señor, en su cuerpo. Usa los medios, dale la sabiduría a los médicos, Padre Santo, porque la honra y la gloria te la damos a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta tarde también queremos suplicarte por la familia Gómez. Queremos suplicarte, Padre Santo, por Alfredo, Patricia, por esta familia, Señor. No sabemos si los hijos, al parecer ellos están no contagiados, pero Padre, te suplicamos para que traigas salud, fortaleza y vigor, Señor, a ellos que están pasando en este tiempo de cuarentena, de encierro por causa de este contagio. Te suplicamos, Señor, para que tú les des la fortaleza y que en el tiempo, Señor, que ellos están guardados, Padre, ellos puedan reflexionar acerca de la vida, Señor, del valor y del precioso regalo que tú nos das cada día, que es la vida, pero sobre todo, Señor, de la vida eterna, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por haberlos conocido, y también, Padre, está en nuestras oraciones, suplicándote, Padre, para que tú traigas fortaleza y a la familia, Señor, a sus hermanos que están alrededor, y que hay preocupación, Señor, cuando escuchamos esto, porque sabemos que en algunos casos las personas han muerto.
Pero Padre, sabemos que tú eres poderoso, Señor. Sabemos de tantos casos donde tu intervención, Señor amado, ha sido tan palpable. Has ayudado a nuestros hermanos y te agradecemos, Señor, por ello en el nombre de Jesús. Gracias por esas acciones de gracias que en esta tarde reconocen, Señor, tu presencia, tu actuar, Señor, tu protección en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida. Padre, queremos suplicarte por aquellos que padecen dolores, algunos porque la edad nos ha llegado, Señor, y estamos contentos con la energía que todavía pones en nosotros, pero hay cuerpos, Señor, que ya resienten, hay músculos, hay tendones, algunos fuera de su lugar quizás, huesos que están pegando con huesos donde hace falta cartílago, aquellos que están pasando por dificultades con su fácil defensa, se les presenta un diabetes y cualquier otra enfermedad, Señor, con la que están batallando. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para erradicar todo aquello que nos molesta, y lo ponemos en tus manos. Oramos por cada siervo tuyo, Señor. Hay una lista tan grande, Señor, de pastores que están contagiados. Algunos han muerto, otros están graves, pero los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, para que puedas tu mano, Señor, de poder sobre ellos y traiga, Señor, sanidad, salud, si a ti te parece, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También por tu iglesia, tu pueblo alrededor del mundo, Señor, aquellos que están batallando contra esta enfermedad, esta pandemia, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, siga siendo predicada. Oramos por la misión del LAFIN, oramos por nuestros hermanos que estarán dando ese paso de obediencia en esta semana. Oramos, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por nuestros hermanos que están y que se mantienen en casa, Señor amado. Algunos porque han sido debilitados por la enfermedad, Padre, pero con la esperanza firme y puesta, Señor, en ti. En el nombre de Jesús te agradecemos la gran bendición y oportunidad que tenemos hoy de estar aquí en tu casa. Trae fortaleza, Señor, y ayuda en la recuperación de cada uno de nuestros hermanos que ha salido ya de esto. En el nombre de Jesús, ayúdanos a continuar, a seguir adelante, Padre Santo. Borra todo dolor, toda tristeza, Señor, de nuestro corazón. Los que han pasado, Señor, por alguna cosa trágica, alguna situación, Señor, que ha traído tristeza y dolor. En el nombre de Jesús. Guarda a nuestros hermanos que viajan, algunos por necesidad, de emergencia. Guárdalos, cuídalos, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre. Prospera, Señor, la obra de tus manos. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida, tu intervención en este mundo que cada vez, Señor, se aleja más y más y va en un desenfreno inmoral. Te suplicamos, Padre Santo, para que no tardes, que vengas pronto, Señor, por una iglesia que todavía persevera y que se esfuerza por mantenerse firme en medio de las circunstancias que vivimos en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por cada familia, Señor, que hace todo lo posible por estar aquí en tu casa. Enviamos esa bendición a todos aquellos que a lo mejor por el trabajo o alguna otra condición, Señor, no puede estar con nosotros. Te damos la gracia por todos aquellos que ya han salido, Señor, de esta situación. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Como que los agarré fuera de base, ¿verdad? Algunos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Y otros le agregan, ¿verdad? Prosperados y en victoria. Gloria a Dios. En esta tarde queremos darle una muy cordial bienvenida. Está con nosotros, por aquí me dejaron, ¿verdad? Una notita. Está David Rojo. ¿Es correcto? David. Nosotros les decimos bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta tarde, ¿verdad? Así es que nos da mucho gusto que esté con nosotros, ¿verdad? Acompañándonos. Así es que bienvenido. A veces creo que nos han visitado algunas otras personas y
y no hemos dado la bienvenida, se nos ha pasado por alto. Pero es que como los veo a todos enmascarados, todos se me hacen iguales. Bien, gracias a Dios por todos los que hacen el esfuerzo siempre, ¿verdad? Escuchamos de nuestros hermanos que están pasando por este mal, que sin duda, para cómo van las cosas hasta ahora, escuchamos que tarde o temprano es posible que todos pasemos por ello. Si no es que algunos ya pasamos por ello y ni cuenta nos dimos. Porque hay diferentes formas, hay quienes son asintomáticos, le dicen, ¿verdad? Los que no presentan ningún síntoma, simplemente lo tuvieron, pero tenían la suficiente resistencia en su cuerpo que no sintieron tanto eso. Hay en quienes ha sido bastante severo, ¿verdad? Así es que hemos escuchado diferentes testimonios, pero no está de más cuidarnos. Yo quiero agradecerle, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Yo sé que hasta ahorita no hay un medicamento que diga esto es lo que funciona y funciona para todos. Yo sé que la mayoría de los que están pasando por ello están echando mano de todo lo que le digan, ¿verdad? Si le dicen come piña, coman piña. Come limón, come limón. Si lo dicen cocina limón y de la manera como lo digan, lo está haciendo, ¿verdad? Entonces todos están tratando de buscar la forma de cómo combatir todo eso que está viniendo. Entonces, bueno, sería bueno, ¿verdad?, estar informándonos de qué es lo que pudiera ayudarnos en un caso como eso. A mis hermanos, ¿verdad?, Ochoa, que tienen árboles de eucalipto, no sé qué tan pelones ya estén los arbolitos, hermano, pero yo sé que los han estado podando, ¿verdad?, bastante seguido. Y en la oficina hay un ramo ahí de hojas de eucalipto que ellos han traído, ¿verdad?, por si alguien necesita. Así es que pase ahí por la oficina y se lleva. Compartimos las palabras de aliento también. Okay. Tienen muchos detalles nuestros hermanos, ¿verdad? Así es que siempre me comparten mucha cebolla porque dicen que debo de estar dando aliento siempre. Nuestros anuncios, mis hermanos, ¿verdad? Nuestras actividades continúan hasta ahora como hemos venido haciéndolos por causa de la situación que vivimos, y no es desconocida para nadie. Pero en Laughlin se está realizando un trabajo lindo, bonito. Hay una familia que ha perseverado, ¿verdad?, por varios meses, han sido fieles y están firmes, ¿verdad? Y esta semana ellos van a dar el paso de obediencia a través del bautismo. Han sido ya preparados y discipulados para ello. Así es que esto va a ser el día jueves a las 5 de la tarde en Bullhead City, ¿verdad? Bullhead City está ahí cruzando Laughlin, ¿verdad? Nomás cruza el puente y hay un parque, ¿verdad? Usted camina o bueno, más bien maneja sobre la calle principal, que no estoy muy seguro si es 93 o 95, pero no hay otra, 95 o 93 que pase por ahí. Así es que usted maneja sobre ella hacia el sur y va a encontrar un parque hacia el lado del río, ¿verdad? Hacia mano derecha. Para referencia le doy que es enfrente de donde está una estación de bomberos, ¿verdad? No hay pierde, el lugar no es tan grande, ¿verdad? Así es que a las 5 de la tarde, si gusta acompañarnos para ese día, ¿verdad?, a las 5 de la tarde vamos a tener los bautismos. Así es que habría que salir por lo menos a las 3 de la tarde, a más tardar de aquí, para que llegue bien allá con tiempo y no vaya corriendo tan recio. No sé por qué se ríen. Es hora y media de camino. La hermana hace una hora, por eso se ríe. Bien, entonces en esta tarde, mis hermanos, sin más ni más, vamos a la palabra. Amén. ¿Estamos listos? Te faltó un anuncio. Las damas tienen su reunión cibernética, ¿verdad? Va a ser transmitido, ¿verdad?, a través de nuestra página de Facebook. Así es que esto es el viernes 14 de agosto, ¿verdad? Todas las damas están invitadas a conectarse ese día.
invite a otros, ¿verdad? O sea, cuando usted recibe la notificación de que ya va a empezar, ¿verdad? Entonces usted lo que hace es estar atento y luego si usted puede compartir, porque su teléfono da la opción, ¿verdad? Y lo comparte con todos sus familiares, amigas, primas, sus suegras, sus cuñadas, ¿verdad? Con todos. ¿Amén? ¿Sí? Así la palabra de Dios y el consejo llega a muchos. ¿Estamos? Sí. Amén. Vamos a la escritura en esta tarde, vamos al Salmo 38. Salmo 38. Aprovechamos siempre, ¿verdad?, para enviar saludos a nuestros hermanos que están en vivo, ¿verdad?, viendo la transmisión. Tenemos hermanos en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Florida, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo y aquí mismo, ¿verdad?, quienes nos están viendo, pero que pues, no pueden estar con nosotros. Estaba teniendo una conversación por ahí con una familia, ¿verdad? Así es que saludos a la familia Gómez Castillón, ¿verdad? Así es que hermana Patricia, hermano Alfredo, enviamos un saludo desde aquí, deseando que se recuperen y esto pase pronto, ¿verdad? Que el Señor les dé la fortaleza que se necesita. Salmo 38, ¿ya estamos ahí? ¿Qué le parece si puestos de pie leemos este precioso, hermoso salmo, bastante cargado y lleno de, vamos a decir, de desesperación del salmista que lo escribe, ¿verdad? Al parecer describe una conciencia bastante cargada de problemas, de enfermedades. Y dice así: sígame con su vista. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Mire, parece que tenía también la pandemia. Dice, y mis cercanos se han alejado. Vamos a leer hasta ahí solamente. Es triste lo que el salmista describe de lo que está experimentando. Oremos, amado Señor. En esta tarde queremos entrar en tu presencia, porque muchas veces nos hemos sentido de la manera como se ha sentido el salmista. Por causa de su pecado, por causa de su maldad, él sentía todo esto y lo declara. Dice que no había paz en sus huesos a causa de su pecado, y muchas veces nosotros tenemos una conciencia que nos está señalando, que nos está acusando, y que no estamos tranquilos porque hemos pecado delante de ti. Y vienen males alrededor nuestro porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y de alguna manera entendemos que estamos sufriendo las consecuencias de nuestros malos actos. Amado Señor, ayúdanos a tener descanso, a encontrar la forma de cómo luchar contra esto que muchas veces hemos sentido en nuestro corazón, que todavía seguimos batallando con el pecado. En el nombre de Jesús, alumbra nuestros ojos, ayúdanos, Señor, a esclarecer y revélanos tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. En esta tarde he titulado al sermón, ¿verdad? Matando al mal. Matando al mal. ¿Cómo matamos el mal? Es lo que vamos a aprender en esta tarde. El Salmo 38 que acabamos de leer, ¿verdad? Es la oración de un corazón que tiene una conciencia cargada de culpabilidad. Y este salmo es la declaración de una conciencia que se siente sucia por el pecado. Él lo declara, dice que sus huesos le duelen por causa del pecado. Él está encorvado y dice que está humillado tratando de encontrar el perdón de Dios, ¿verdad? Y es el mismo salmista que escribe el Salmo 51, que es el rey David, ¿verdad? Que pasa por situaciones donde tiene que humillarse delante de Dios y buscar con lloro, con clamor y con gemir delante de Dios el perdón de Dios. Quiero llevarlos a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? En contraste con lo que este salmista está viviendo, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo está disfrutando de decir de una conciencia limpia y lo dice así: esta es nuestra gloria. Si hay algo en lo que yo, ¿verdad? Vamos a decir, me regocijo, me gozo, es que yo tengo una conciencia limpia, pudiéramos interpretarlo de esa manera. Pero dice que no es con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, que ellos han sabido, o sea, no solamente él, sino los que están con él, han sabido, ¿verdad?, dirigir en el mundo y mucho más, dice, con vosotros se han conducido con una conciencia limpia. Un contraste con lo que el salmista se está sintiendo apesadumbrado y está sintiendo la agonía de una conciencia acusadora. No levante la mano, pero yo creo que usted en alguna ocasión en muchas ocasiones se ha sentido así, con una conciencia que le acusa por las cosas malas que ha hecho, por las malas decisiones, porque le ha faltado a Dios, porque no ha hecho lo bueno. La conciencia y el pecado en la vida del creyente es un tema muy importante. La conciencia produce culpabilidad, la conciencia produce ansiedad, produce vergüenza, produce incomodidad, produce temor, duda, enfermedad física, produce dolor. Eso es lo que produce una conciencia, experiencia de depresión cuando el estándar de conducta moral, ¿verdad?, más elevada ha sido violada. O sea, cuando hemos fallado en aquello que debimos habernos guardado, cuando debimos haber honrado a Dios, cuando debimos haber guardado nuestras palabras, cuando debimos haber no tenido aquellos malos pensamientos, aquellos malos deseos, cuando no debimos haber dado nuestros miembros para el pecado. Y una vez que cometemos el pecado, salió un mal pensamiento, un mal deseo, ¿verdad?, nos sentimos mal, nos sentimos acusados delante de Dios y en nuestra conciencia, en nuestro corazón, diciéndonos: no estás bien y no estás bien. Y en ese momento usted va a comer y quiere dar gracias a Dios por los alimentos, y aún hasta para ello usted siente que Dios no lo escucha porque le ha fallado. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, acusado por su misma conciencia? La conciencia, mis hermanos, es un regalo que tenemos de parte de Dios para advertirnos de aquello que puede devastar el alma. Es aquello que nos alerta cuando algo está mal en nosotros. El apóstol Pablo estaba viviendo una vida santa, que tenía una conciencia que no lo acusaba. Él no era perfecto, pero tenía victoria sobre el pecado en su vida. Ningún cristiano puede dar testimonio, y no sé si exista alguno en el mundo entero, alguien que diga: desde el momento en el que yo me convertí, ¿verdad?, se me acabaron las malas palabras, se me acabaron los malos deseos, los malos pensamientos, y desde entonces ya no he pecado. ¿Usted cree que exista alguien? Todo el tiempo pecamos.
Todo el tiempo le fallamos a Dios. Mientras vivamos en una naturaleza como esta, pero escuche bien, no usamos eso como una excusa para, de todos modos, vivimos en un mundo violentado, vivimos en un mundo que está todo desordenado y vivimos en una carne que no se sujeta, ¿verdad? Y entonces justificamos la maldad o el pecado que todavía estamos haciendo. Eso no es para justificarnos, sino que nos esforzamos porque ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Luchamos contra hábitos pecaminosos. Entonces, aunque somos salvos, escucha bien, todavía pecamos. Peor todavía, cuando tenemos placer en el pecado que se comete. Luchamos contra hábitos pecaminosos y no solamente actos pecaminosos aislados, o sea, de vez en cuando o algunos, sino que muchas veces caemos también en pecados que son muy vergonzosos. Y usted se dará cuenta que a lo largo del tiempo que usted lleva creyendo en el Señor, sirviendo en una iglesia, ha escuchado que han habido pastores, han habido miembros de alguna iglesia que cayeron en pecado. Y algunos cayeron en pecados escandalosos, pecados vergonzosos, escandalosos. Entonces nuestros pensamientos y nuestras palabras no siempre son lo que deberían ser. Nuestro tiempo con frecuencia a veces es desperdiciado. Por eso alguien dijo por ahí que una mente, ¿verdad?, que está desocupada, siempre al final va a terminar siendo un taller de Satanás. Es por esa razón que nosotros debemos estar ocupados, y entre más ocupados estemos. En una ocasión alguien dijo, mira, si quieres que encontrar buenos servidores en la iglesia, siempre tienes que buscar a aquellos que siempre están ocupados. Ellos porque siempre están ocupados, van a enfocarse en las ocupaciones, en las responsabilidades. Aquel que no está haciendo nada y que tiene más tiempo, muchas veces es el que te va a quedar más mal. Bueno, no lo hemos experimentado. Si lo hemos experimentado, bueno, no se lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces hemos desperdiciado tiempo valioso, mis hermanos, y la Escritura nos dice que el tiempo es valioso. Los tiempos que vivimos son malos y que debemos aprovecharlo, debemos ser prudentes con el tiempo, ¿verdad? Y que muchas veces es desperdiciado en búsquedas frívolas, mundanas. Nuestra mente, nuestro deseo con frecuencia están enfocados en cosas pasajeras, en cosas que traen placer a nuestro corazón, y con frecuencia nuestro corazón se va a enfriar a las cosas espirituales, a las cosas que tienen que ver con el Evangelio. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué esto es así? ¿Por qué muchas veces nos desanimamos tan rápido? ¿Le ha pasado a usted? Usted deja de congregarse, ¿verdad? Deja de asistir a la iglesia una semana. Es posible que a la siguiente semana diga, ay, estoy cansado igual que la otra semana, me quedo en casa. Al cabo están transmitiendo y pues desde aquí me lo reviento, ¿verdad? Y bueno, si la iglesia donde yo asisto no transmite, pues alguien más va a transmitir y pues de ahí los veo, ¿verdad? Me meto en YouTube y pues ahí yo me alimento. Entonces empieza a venir el desánimo y luego se empieza a quedar en casa, y de repente, en vez de ver la transmisión de la palabra de Dios, usted se quedó viendo una película, ¿verdad?, que lo va a llevar a otras y que lo va a influenciar, porque ahorita no hay nada, absolutamente nada, escuche bien, nada, y nada es nada sano, nada bueno que nos enseñen en la televisión o en las redes en donde usted se quiera meter. La educación que se nos está dando a través de todo ello es el camino ancho y amplio que lleva a la perdición. Es lo que se enseña. Esa es la realidad. Y nos seguimos preguntando,
¿Por qué nuestro corazón se enfría tan rápido para las cosas de Dios? Romanos capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Roma, le dice: porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, esta es una seguridad que tiene el apóstol Pablo, ¿verdad?, en cuanto a la confianza que ha puesto en aquellos hermanos, de que dice que no... Dice, el pecado ya no va a ser señor, ya no los va a dirigir, ya no los va a manipular. El verso 17 dice, del capítulo 6 de Romanos, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, y dice el verso 18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si de hecho el pecado no tiene dominio sobre nosotros, hermanos, si realmente ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué no podemos vivir una vida pura y disfrutar de una conciencia limpia todo el tiempo? Y yo le voy a decir una cosa: hay tiempos en los que usted ha adoptado la disciplina de orar, de ayunar, de leer la escritura, y ha habido un tiempo en el que usted medita tanto en todo lo que hace, en lo espiritual, de tal manera que usted se siente espiritualmente firme, fuerte, seguro. Pero han habido ocasiones también en las que ha dejado la oración, ha dejado la palabra, ha dejado de congregarse, ha dejado su responsabilidad, ha dejado de servir, ha cortado esa comunicación que tenía antes con Dios, y ha empezado a sufrir el acoso, la acusación de la conciencia, de tal manera que muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos muy lejos. Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Porque has dejado tu primer amor. Entonces, ¿por qué la batalla continúa? ¿Por qué no podemos vivir si ya el pecado no se enseñorea de nosotros? ¿Por qué si ha sido derrotado? La respuesta a todo esto es porque todavía hay pecados que permanecen dentro de nosotros. Pecados que hemos permitido que todavía residan dentro de nosotros. Hemos sido salvos del precio del pecado, y Cristo tomó nuestro lugar, el lugar del pecado, o sea, ese lugar que a nosotros nos tocaba morir en la cruz. Él lo tomó por nosotros. Hemos sido salvos del pecado dominador, hemos sido salvos de ese dominio. Ese poder sobre el pecado, sobre nosotros, ha sido roto. No tenemos que obedecerlo, y hasta cierto punto hemos sido salvos del pecado porque ya no está en nosotros en toda su expresión. Quiere decir que ya no vivimos dentro de una cantina, ya no vivimos metidos en la droga, ya no vivimos en la infidelidad allá abierta, ¿verdad? Teniendo esposa todavía va y consigue fuera de su matrimonio con quien tener placer y esas cosas. Ya no la vivimos así, pero todavía hay pecados dentro que hemos... yo no sé si se acuerdan, en alguna ocasión yo hablé acerca del clavito. Algunos se acordarán, algunos se van a acordar, ¿verdad? Resulta que alguien vendió su casa, y aquel el vendedor dijo: bueno, solamente le quiero pedir un favor. ¿Qué le parece si, mire, me deja dejar aquí un clavito, mire, aquí, ¿verdad? Y buscó un lugar ahí en la sala, ¿verdad? Y entonces le dijo el señor: bueno, yo no tengo ningún problema, un clavito, ¿qué pasa? Entonces, pero dice: yo voy a venir a ver el clavito de vez en cuando. Y dice: usted es bienvenido, no hay problema, ¿verdad? Y resulta que pasaron meses y de repente tocan la puerta, ¿verdad? Y, es que vengo a ver el clavito, ¿verdad? Y entonces, pásele, ¿cómo ha estado, verdad? Y la plática, ahí está el clavito. Y a las semanas después otra vez y viene a ver el clavito, y ahora entra y cuelga ahí su sombrerito, ¿verdad? Entonces, y así, ¿verdad? A lo que vamos con eso es que muchas veces nosotros dejamos una concesión al enemigo de que todavía puede venir y meterse a nuestra vida. ¿Entiende? Al parecer, al principio, es que es un clavito, pero con el tiempo y la insistencia de llegando, ¿verdad? Y a veces no avisaba, sino que simplemente llegaba, ¿verdad? Entonces llegó a ser una molestia.
Pues que el enemigo, que el pecado sea una molestia para nosotros, que le cerremos la puerta completamente y le digamos, agarre su clavito y váyase de aquí. Y si quiere más, ¿verdad? Sáquele ahí un monche y llévese todos. Pero seguimos batallando. Porque, aunque no estamos viviendo en el pecado en toda su expresión, pero la Escritura nos dice que un día seremos salvos en su totalidad de ese pecado. Aunque hemos sido salvos, perdonados, redimidos, hay pecados que permanecen dentro de nosotros. Y es ahí donde está el problema. Y el problema es que queremos tener una vida pura y por tanto una conciencia limpia, pero tenemos que confrontar el pecado que todavía hay en nosotros. La pregunta es cómo lo enfrentamos nosotros. Y la Escritura nos habla, ¿verdad? Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a ir allá rapiditamente, y lo describe de esta manera. Primer libro de Samuel, capítulo 5, este segmento tiene como propósito precisamente enseñarnos la seriedad del pecado y la manera como Dios trae justicia y se cumple la ira santa de Dios sobre esto, en contra del mismo. Ahora, leamos. 1 Samuel 15, verso 1 dice: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo, su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Mire, esto es una ilustración bíblica, histórica, ¿verdad? Que realmente nos da la ilustración que estamos buscando. ¿Por qué razón seguimos batallando con el mal, con el pecado que todavía está en nosotros? Y esta, ¿verdad? Esta historia nos ayuda a poder entenderlo de una manera más fácil. Saúl, mis hermanos, llenaba las características de un gran rey en aquel entonces. Era alto, ¿verdad? En Israel se cree que, no son tan altos, pero este hombre dice que sobrepasaba a todos. Quiere decir que el más alto de entre todos le llegaba al hombro de él. Dice que era de buen parecer, era un hombre guerrero, era valiente, ¿verdad? Entonces, ni tan valiente, porque en eso le ganó David, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en una ocasión llegó un gigante, ¿verdad? Y lo desafió y él no estuvo dispuesto a salir. Entonces, pero cumplía, ¿verdad? Así vamos a decir físicamente, lo de una buena representación de un rey. Entonces el pueblo ahora tenía un rey. Saúl llenaba esas características. Ahora tenía, escuche bien, como responsabilidad también, al entrar en esa función de escuchar a su soberano. ¿Quién era su soberano? Hasta ese punto Dios había sido el gobernante de Israel, pero cuando el pueblo ya no quiso a Dios, quisieron un rey, entonces Dios dijo, ok, llamen a un rey, pero ese rey tenía que escuchar a Dios. Así dice en el verso 1, ¿verdad? Dice, ahora, dice, tú serás ungido como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué tenía que hacer? Escuchar a Dios, seguir la dirección de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, entendemos que él desobedeció. ¿A quién pertenecía el pueblo? A Dios. Y por lo tanto tenía que escuchar a Dios, quien era su soberano. Y aquí es donde el Señor es específico en cuanto a oír y a obedecer. En el verso 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele del camino cuando subía de Egipto. Verso 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombre, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! A eso se le llama genocidio. Y usted dirá, si usted solamente leyera esa parte, ¿verdad? Y los que están escuchando dicen,
Ese es el Dios de amor, ese es el Dios de misericordia que está pidiendo que se haga eso, que destruyan mujeres, niños, vacas, ¿verdad? Y que no perdone absolutamente y ni que no tenga piedad de nadie de ellos. ¡Wow! Dios le está dando una orden. Pero no quiero dejarlos, ¿verdad?, con esa duda de ¿ese es el Dios al que nosotros servimos? Un Dios que aniquila, que mata. Dios fue muy claro. Tenía que desaparecer al linaje completo de Amalek, a una nación entera. Todo tenía que ser destruido, la tribu entera, sus animales, y no debían tomar ni rehenes ni botines. Dios dijo, no te apiades y destruye todo. ¿Vamos bien? Sí, amén. ¿Por qué un Dios lleno de amor, lleno de gracia, de misericordia infinita, determinó un juicio tan severo en contra de una nación pagana? Pero vamos a hacer un recuento, ¿ok? Todo lo que estos habían hecho en contra del pueblo de Dios en el pasado, ¿sabe que este Amalek provenía de la simiente de Esaú? Y estos se habían salido de la línea de la promesa. Según algunos escritos, se convirtieron en una tribu muy feroz y violenta, despiadada, y esto le hicieron la guerra a Israel mientras andaban por el desierto, y fueron quizás los causantes de que Israel no tuviera la suficiente fuerza de fe para entrar directamente a la tierra prometida. Ellos se sintieron intimidados a causa de esta tribu que atacaron a Israel de una manera y de una forma tan cobarde, y en esa actitud de su odio contra Dios, tratando de acabar con ese pueblo que representaba al Dios de la gloria. Entonces ellos quisieron acabar con la propiedad de Dios, lo santo, lo sagrado, lo que Dios se había apartado para él. Entonces Dios prometió a Moisés, Éxodo capítulo 17, verso 14. Si gusta buscarlo, si no solamente anótelo o sígame. Éxodo 17, 14 dice, y Jehová. Mire, aquí todavía no se daban los mandamientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esta mañana estuvimos hablando de ellos? Éxodo 17, 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios había prometido, y Dios le dice a Moisés, escríbelo en un libro, que quede, ¿verdad?, como una memoria, que quede como una profecía, como algo que va a suceder. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Deuteronomio 25, 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Escuchen bien lo que hizo Amalek y por qué razón Dios estaba trayendo juicio. Muchos años después, estaba llegando tarde el juicio, pero estaba llegando. Dice, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, todo aquel que se levanta contra la propiedad de Dios, tarde o temprano el juicio de Dios va a llegar en contra de ellos. Dios lo prometió. Entonces ahora entiende por qué Dios ahora, muchos años después, le dice a Saúl, ve y destrúyelo todo, no dejes nada, porque este fue muy cruel. Emboscó a Israel estando en el desierto. Israel no venía preparado para la guerra, ellos no eran guerreros, sin embargo aquellos sí. Y los agarraron de una forma, ¿verdad?, bien cobarde, atacando a las mujeres, a los niños, a los débiles, a los ancianos, a los que venían enfermos, a los que venían cansados.
No tuvieron misericordia. Número 24:20, viendo, dice, a Amalek tomó su parábola y dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel hombre que fue llamado para que maldijera a Israel? Sin embargo, cuando Balaam tomó su parábola y dijo, Amalek, dice, cabeza de naciones, o sea que era un hombre poderoso, reconocido. Pero la siguiente palabra dice, mas al fin perecerá para siempre. Había profecía. Jueces capítulo 6 verso 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, aquí están otra vez los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Eran crueles estos, eran malos. Merecían. Como Dios había hecho una promesa de destruir a los enemigos de Israel, el tiempo se cumple y llegamos al tiempo cuando Israel ya tiene un rey. Tiene alguien que lo representa y tiene que empezar a hacer justicia. El rey y su ejército iban a ser el instrumento por el cual Dios cumpliría lo que había dicho, pero la obediencia de Saúl solamente fue parcial. ¿Por qué? Porque cumplió, pero a medias. Porque perdonó la vida del rey. Tomó de lo mejor del ganado. ¿Y por qué sería? Algunos teólogos creen que la razón es porque Saúl se estaba llenando de orgullo. Es muy posible que cuando tuvo en sus manos a Amalek, lo trajo vivo, como un trofeo. Miren, un cabeza de nación, ¿verdad? Un hombre que ha sido feroz, fuerte, conocido y temido por muchos. Yo lo traigo vivo. Pudo haber sido orgullo. Pero también dice que lo pudo haber movido, ¿verdad? Los bienes que tenían, de tal manera que también tomaron botín. El materialismo. Dios castigó inmediatamente la actitud de Saúl. Le quitó el reino a él y a sus descendientes. En primer libro de Samuel capítulo 15, donde estábamos leyendo, en el verso 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pensó que se le había perdonado la vida, ¿verdad? Y viene muy contento, dice, bueno, ya los que se murieron, ya se murieron, ¿verdad? Yo estoy vivo y ya pasó, ¿verdad? Todo eso. Saúl no había cumplido la orden que Dios le había dado al pie de la letra. De hecho, muchos amalecitas habían escapado. La Biblia no lo registra aquí, no lo dice, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que habían. La tribu se fortaleció una vez más y vino contra Israel una y otra vez. Y dice en el verso 33, verso 32, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. El siguiente verso, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. O sea, así como tu espada ha matado a tantos hombres, dijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Otra forma de decirle, te voy a matar. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y esta puede parecer una escena no muy grata, pero es un mandato por Dios.
Escuche bien, porque aquí hay algo curioso, ¿verdad? Saúl era guerrero, Samuel no. Samuel era un sacerdote. Sin embargo, vemos aquí a Samuel haciendo un trabajo que él tenía que haber hecho el rey, el que estaba a cargo. Pero la historia no termina ahí, porque resulta que al no haber cumplido con la misión como era, años más tarde la tribu de Amalek volvió a atacar a Israel. Primer libro de Samuel, pero en el capítulo 30 dice la escritura, dice que en el verso 1, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, otra vez aparecen los de Amalek, que habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez usted ha llorado así? Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Ok. Ahora, hermanos, porque Saúl no cumplió con la tarea que se le encomendó al pie de la letra, no acabó con el rey, siguieron teniendo problemas Israel todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Usted y yo, desde el momento en que creímos y nuestro pecado fue perdonado, fue aplastado, pero hay algunos pecados que permanecen. Hay algunos amalecitas que todavía están libres. Aunque el pecado mayor, que representa a Agag, fue destruido en la cruz del Calvario, pero nosotros todavía seguimos lidiando con algunos amalecitas, como lo hizo el pueblo de Israel, que en su historia siguieron teniendo problemas de amalecitas, se les siguieron apareciendo y cada vez como que se reproducían más. Hay algunos amalecitas que están libres corriendo todavía por la vida de toda persona. Todavía tenemos a un Agag. Existe la necesidad de que los pecados que todavía permanecen vivos en nosotros sean despedazados completamente, o revivirán y tomarán mucha fuerza y vendrán a atacar nuestro corazón y van a quitarnos fuerza espiritual. De tal manera que vamos a experimentar lo que dice el apóstol, aquí el rey David dice que ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Cuando hemos pecado y nuestro pecado ha sido vergonzoso y nuestro pecado, nuestra conciencia no nos deja y nos acusa delante de Dios y gemimos por el perdón, ¿verdad? Y lloramos hasta que nos falten las fuerzas. No podemos, escuche bien, no podemos ser misericordiosos con los amalecitas y Agags que se aparecen en nuestra vida. Tenemos que destruir el pecado en nosotros. No podemos dejarlos vivir entre nosotros, o nos traerán una insurrección y se levantarán una rebelión en nuestro corazón, y eso nos llevará a la destrucción de nosotros mismos, porque el pecado que se logra quedar se levanta cada vez más con más ferocidad, cada vez por el hecho de que no los esperamos. ¿Alguna vez usted ha sentido paz en su corazón porque ha logrado alejarse de un pecado, un mal hábito que había tenido por mucho tiempo y que no lo había logrado dejar? Por fin lo deja, ¿verdad? Y usted dice, gracias a Dios, soy libre de eso. Pero no se confíe tanto, porque puede haber otra malecita que quedó por ahí. ¿Sabía usted que, por ejemplo, aquellos señores que tienen problemas con el alcohol y a veces van a un lugar, ¿verdad?, que le llaman el AA, Alcohólicos Anónimos? Ciertamente algunos dejan un hábito, pero ¿qué creen? Agarran otro.
solamente cambian de... Entonces, los israelitas, mis hermanos, vieron cómo el rey de los amalecitas fue despedazado, pero quedaron unos vivos. Asimismo, el pecado que imperaba en nosotros fue destruido, pero quedan unos amalecitas entre nosotros que se levantan contra nosotros, y muchas veces con mucha más fuerza. Y hasta que no destruyamos completamente a esos pecados en nosotros, no podemos disfrutar de la experiencia que el apóstol Pablo está hablando. Él dice: yo me glorío en esto, de que con sencillez de corazón tengo una conciencia tranquila, limpia delante de Dios, y así me conduzco delante de vosotros. Entonces, las Escrituras nos invitan a enfrentar nuestros pecados como Samuel enfrentó a Agag, no como Saúl. Saúl le concedió la vida, Samuel no. Samuel lo despedazó. Asimismo, debemos nosotros enfrentar nuestro pecado, despedazarlos. Y hay pecados que permanecen en nosotros, residiendo en nuestra carne no redimida, y que tiene que ser matado y destruido. Tenemos que buscarlo, y hasta que no lo hagamos, hasta que no hagamos eso, no podremos disfrutar de esa conciencia limpia. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura, ya voy en la recta final, no se me desesperen, me da ya nomás unas 5 páginas más y ya estamos terminando. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice: haced morir, así dice su Biblia. Y hacer morir es matar, mata pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir. No dice medio mátenlo, no dice castíguenlo o tortúrenlo. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice el verso 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo matas el pecado? Viviendo en el Espíritu. Aquellos que continuamente están matando al pecado a través de vivir vidas santas, vidas apartadas, vidas obedientes a Dios, vidas buscando la integridad, la limpieza, la pureza de sus vidas, teniendo control, dominio propio, siendo llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, un verdadero creyente no va a actuar como Saúl, que quería preservar a Agag con vida, sino como Samuel, que lo hizo pedazos sin misericordia. Y aquí hay una acción dramática. El mismo Señor Jesucristo habló de esto cuando dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Mateo 5:29 y verso 30, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay ciertos objetos, hay ciertos medios que a veces usamos para entretenimiento, para placer, que no nos hacen bien. Nos ocasiona estar desconectados de Dios por causa del pecado que eso produce. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo: deséchalo de tu vida si no puedes con ello. Tienes que quitarlo de tu vida. No está hablando esto parece, ¿verdad?, que no es literal, mis hermanos. Está diciendo de aquellas cosas que nos estorban para tener una vida espiritual, santa, limpia delante de Dios. Y ahorita vamos a hablar de algunos puntos, ¿verdad?, más directamente. Esos puntos que nos van a ayudar a cómo poder combatir todas estas cosas. Jesús y el apóstol Pablo nos dicen que debemos matar al pecado. No de mutilarnos físicamente, no de cortarnos la pierna o el pie o la mano, sino
de aquello que no es visible, pero que lucha dentro de nosotros y que debemos de hacerlo morir, de matarlo. Esto no es algo que podremos aniquilar una sola vez, sino que es con lo que estaremos batallando y luchando todo el tiempo. Hacer morir las obras de la carne. Es una indicación de todo el tiempo. Y escuche bien, esto no se trata de lastimar su cuerpo y someterlo a sufrimientos para hacer morir de esa forma el pecado. ¿Sabe usted que hay personas que se lastiman físicamente? Hay quienes acostumbran ponerse clavos, caminar de rodillas, etcétera, tratando de o haciendo sacrificios de alguna manera para dejar algún hábito, para sentirse limpio de alguna manera espiritual delante de Dios, pero eso no ayuda, por supuesto, porque esto no tiene nada que ver con algo físico, sino que más bien esto es espiritual. Y no está llamando a una privación, ¿verdad? A un apartamiento de que, hoy es que aquí hay mucho pecado, yo necesito alejarme, no sé, me voy a hacer monje, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Me voy a ir a un monasterio, o me voy a mutilar, ¿verdad? Este miembro porque esto me ocasiona que yo peque. Una mutilación personal, o un castigo externo personal, o una privación de alimentos. Mire, se trata de quitar el pecado de nosotros, de matar las influencias y de esa forma debilitarlo y tener victoria sobre el pecado, y que da lugar a una conciencia limpia, al gozo, a la paz, al descanso, a la seguridad, a la certeza, a la esperanza. ¿Cuántas veces usted tiene la oportunidad de leer la Escritura, pero en ese momento a lo mejor la esposa o el esposo o un hijo pasa y prende la televisión y comienza ahí una película, ¿verdad? Y sale Rambo, o no sé, ¿verdad? Alguien, una película que lo atrae, o de esas de suspenso, ¿verdad? Que lo tienen a usted ahí y se le pasó y tiene que regresarlo, ¿verdad? Porque algo se le pasó y está tan atento, y entonces escogió influenciarse o llenar su corazón, su mente, de algo pasajero, algo que no le trajo provecho, y dejó de hacer aquello que había comenzado a hacer. Se trata de matar aquello que trae influencias que no nos van a ayudar. El matar el pecado tiene que ver con dejar malos hábitos y aprender nuevos hábitos. ¿Cuáles son aquellas cosas que acostumbramos a hacer que de hecho ya sabemos que no nos benefician y que al contrario nos afectan en nuestra vida espiritual? En lo positivo, sabemos que hay que hacer cosas buenas, rectas, hacer actos de misericordia, y tenemos que empezar a hacer eso. Del lado negativo, usted deja de hacer esas cosas buenas y se empieza a meter en actos pecaminosos. Tenemos que dejar eso. Medios prácticos de cómo podemos acabar con los amalecitas y Agar. Hay quienes quieren atacar y acabar con el pecado en sus vidas a través de medios equivocados. Y voy a mencionar algunos. Órdenes, algunos con votos, otros con penitencias. El pecado no puede ser aniquilado con el legalismo. ¿Usted ha escuchado, ha visto a algunos cristianos que con el legalismo piensan que son muy espirituales? Eso no es acabar con el pecado, porque el pecado está en el corazón. No podemos acabar con el pecado teniendo una actitud fariseísta, diciendo yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo sirvo. Y podemos mencionar muchas otras cosas, el celibato,
el rosario, la flagelación. Sí sabe lo que es eso, ¿verdad? El dañarse a uno mismo por causa del pecado, del mal que hay, supuestamente, pero se hiere físicamente, pero espiritualmente no consigue nada. O a través de los confesionarios, los Ave Marías, todo eso es inútil. El instrumento, escuche bien, para hacer morir el pecado está en el corazón, y es el poder del Espíritu. Entre más usted vive para Dios, para el Espíritu, en su palabra, guardando sus mandamientos, usted está haciendo morir los deseos de la carne. Cuando usted está dejando malos hábitos, usted está haciendo morir los deseos de la carne. Cuando usted está ocupando su mente en cosas buenas, en la escritura, en bienes, en haciendo lo recto, usted está enfocando y formando un nuevo hábito que no le está dejando tiempo para los malos hábitos. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Por el Espíritu. ¿Usted quiere matar al pecado que todavía mora en su corazón? Absténgase de los deseos carnales. ¿Saben por qué? Porque Santiago capítulo 1 verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es un mandamiento a nosotros a abstenernos, a no hacerlo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Hay algo que podemos hacer, y es que debemos estar alejados de esas cosas que nos traen malas influencias. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice la Escritura, contra su propio cuerpo peca. Hermanos, esto no es algo que Dios te va a quitar, ¿ok? No podemos venir y decirle: Señor, quítame estos malos deseos, Señor, quítame estos malos pensamientos. Eso es responsabilidad nuestra. ¿Qué debemos nosotros hacer? Someternos a Dios. Y luego dice: resistir. ¿A quién? Al diablo. Resistir la tentación. Y dice que de nosotros huirán. Entonces deje de tener ese deseo pecaminoso. Romanos capítulo 13 en el verso 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya dijimos que debemos abstenernos de los deseos carnales. Debemos de dejar el deseo pecaminoso. ¿Cómo lo atacamos? Para que no tengas el deseo, no proveas para tus deseos pecaminosos. Un ejemplo: si a usted el doctor le prohibió las almendras, ¿por qué sigue comprándolas? Si a usted el doctor le prohibió la Coca-Cola, ¿por qué sigue teniéndola ahí el refrigerador lleno? ¿Ok? No provea. O sea, si hay películas que son una mala influencia para su vida espiritual, no las rente, no las compre, no las vea. Propóngase. Tenemos el mal hábito de estarnos educando o influenciando con la televisión. Yo creo que ya es tiempo de empezar a dejar eso. Empecemos a llenarnos de Cristo, como dice la Escritura, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿tiene problemas con deseos pecaminosos? Hermano, no los alimente. Hay películas que lo influencian, novelas o libros que alimenten eso. Porque muchas veces después llegamos a tener conciencias que nos acusan. Enfoquemos nuestro corazón en Cristo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Y Josué 1:8, una palabra que conocemos perfectamente. Debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y de guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, para que nuestra vida, dice, porque entonces harás prosperar
tu camino y todo te saldrá bien. Ya vosotros, dice el Señor Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermanos, usted leyendo la Escritura va a descubrir que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y es la que le va a ayudar a despedazar todo aquel mal, aquel pecado que todavía se levanta a veces con muchas fuerzas dentro de usted. Entonces, meditar en la palabra nos llevará a la victoria. La oración nos llevará a la victoria. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Usted no puede quedarse pasivo. Usted también tiene que levantarse con esa, se escucha mal la palabra, ¿verdad? Con esa fiereza, no, más bien con esa decisión, como lo hizo el sacerdote Samuel cuando despedazó a Agar, a no estar sentado mientras los amalecitas vienen en contra de nosotros a exterminarnos. Tenemos que luchar, tenemos que combatir. Entonces, la oración, palabra, dos cosas que van tomadas de la mano y que necesitamos todo el tiempo. Usted tiene la responsabilidad de estar alerta y hacer frente siempre al pecado que quiera irrumpir en su vida. ¿Estamos? Póngase sobre sus pies. Vamos a cerrar en este momento esta parte. Señor, quizás al igual que Saúl, nosotros nos hemos visto involucrados en esa desobediencia. Aunque el pecado mayor, el que reinaba sobre nuestras vidas, ha sido roto, porque tú nos has perdonado. Pero hubieron malos hábitos todavía que no fueron erradicados de nuestra vida, porque nos acostumbramos a tenerlos con nosotros. Pensamos que no serían tan dañinos, pero cada vez que somos confrontados con tu palabra, nos damos cuenta de que te seguimos fallando una y otra vez. Y es por esa razón, Señor, que venimos ante ti a suplicarte que por favor nos perdones. Y queremos comprometernos, Señor. Queremos comprometernos a levantarnos valientemente y acabar con esos Agag, con esos amalecitas, esos pecados que todavía hemos dejado residir en nosotros. Que podamos salir aquí de este lugar con esa decisión firme de despedazar esos malos hábitos. Porque queremos tener una conciencia limpia, Señor, contigo y para con nuestros hermanos, para con nosotros mismos, para sentir esa paz. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Perdónanos y límpianos. Nosotros nos comprometeremos, al igual que Samuel, Señor, a ser fieles, a cumplir tu palabra al pie de la letra. Quizá no alcancemos la perfección, porque eso está muy lejos de nosotros, viviendo en un mundo caído y en un cuerpo que todavía no ha sido redimido. Nuestra alma ha sido redimida, pero no este cuerpo, que todavía tiene algunas inclinaciones, deseos, pero que hemos decidido ya no alimentar esos malos deseos. Hemos decidido no ser influenciados por aquellas cosas que nos alejan de ti. Queremos tener y mantener una conciencia limpia delante de ti. Por ello te pedimos perdón en esta tarde. Límpianos, purifícanos, Señor. Muchas gracias.
Habrá alguien entre nosotros en esta tarde que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Yo quiero decirle que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Escritura dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no se siente seguro de ser un hijo de Dios porque no ha entregado su vida a Cristo? Porque no le ha pedido perdón a Dios por todos sus pecados. Esta es la tarde de salvación para usted si no lo ha hecho. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí en la casa? Levante su mano, yo quiero orar por usted, yo quiero guiarlo en esa oración para que Dios perdone sus pecados. ¿Habrá alguien? Levante su mano, no tenga temor. Todos los demás lo tienen cerrados. Si los que nos están viendo a través de la transmisión quieren hacer esa decisión y pueden reconocer que primeramente que somos pecadores, que como destino para nosotros era el infierno. Sin embargo, Dios cambió nuestra eternidad al enviar a su Hijo Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, aceptarlo en nuestro corazón, pedirle perdón por todos nuestros pecados. ¿Te gustaría hacerlo? Te invito a que cierres tus ojos y le digas con todo tu corazón, desde lo profundo de tu corazón: Dios, yo soy un pecador, te suplico que me perdones todos mis pecados, borra mis rebeliones, recibo la salvación que tu Hijo Jesucristo ofrece. Él fue clavado en la cruz por mi causa, yo lo acepto como mi Salvador. Gracias, Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esa oración con todo tu corazón, tienes que creer la promesa de la palabra, porque es verdad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. 3 recomendaciones: ora, lee tu Biblia, busca un lugar donde congregarte. Si vives aquí en Vegas, sabes que estamos aquí para servirte. 5500 Alta Drive. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Tomen asiento un momento, hermanos. Recordamos que este es un tiempo especial, solemne, donde como iglesia observamos la Santa Cena. Es el tiempo cuando recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es un mandamiento de Él, una ordenanza para la iglesia neotestamentaria, quiere decir para, ¿verdad?, del Señor Jesucristo para acá. Lo dejó establecido para que nosotros no nos olvidemos y esperemos en esa esperanza viva su regreso por nosotros. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Dice la Escritura que en el verso 17 de Mateo 26, dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y qué hermosa promesa la que sigue: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿No se alegra usted cuando lee algo como esta? Ahora lo hacemos como un memorial, recordando lo que Él hizo y que Él viene pronto. Pero un día estaremos sentados a su mesa. Pudiera ser esta la última ocasión en que lo hacemos aquí en la tierra, porque en cualquier momento la iglesia puede ser levantada según la promesa, en ese arrebatamiento maravilloso en el que tenemos también nuestra esperanza. Vamos a tomar un momento de reflexión, de oración, y vamos a decirle al Señor con un corazón sincero. Digámosle: Señor, yo no soy digno de participar de tu mesa, pero tú me has dado el privilegio de poder hacerlo por el sacrificio que hiciste en la cruz. Has perdonado mis pecados, me limpias de aquellos que todavía en ocasiones he reincidido. Tú mereces todo honor y toda honra. Y te agradezco por ser mi Padre, por ser mi Dios y por darme este privilegio de poder participar en tu mesa en esta tarde. Gracias, Señor. Muchas gracias. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis errores. Perdona. Voy a invitar a mi hermano diácono y a mi hermano Anselmo en esta tarde que nos ayuden a repartir los elementos. Me gusta hacer esta aclaración. Los elementos que usamos son solamente elementos simbólicos. En ninguna forma el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo, ni el vino se convierte, o el jugo de uva, ¿verdad? Porque no es vino. El jugo de uva no se convierte en sangre. Nosotros no creemos en la transustanciación. Son elementos que el Señor mismo usó la noche cuando comía con sus discípulos. Tomó el pan y en una forma figurada o simbólica le está diciendo: este es mi cuerpo. Y cuando vemos el proceso del pan, desde que el trigo está en la planta, sufre las heladas, el sol, y luego cuando es cortado y llevado en ese proceso es molido, donde el tribulón pasa una y otra vez ese fierro pesado, una y otra vez hasta molerlo. Luego es sometido en un horno donde es cocido. Es una forma simbólica de cómo el Señor Jesucristo está diciendo: este es mi cuerpo que será molido, que será pasado por un proceso difícil de sufrimiento, ¿verdad? Y Él dijo en una ocasión: yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida.
Esta tarde vamos a participar de ella y voy a invitar a mis hermanos que participan, por favor, estén de pie para que mis hermanos puedan servirles. Ellos van a pasar sirviéndoles y les van a entregar tanto la pieza de pan en sus manos y la copa también en sus manos. Mientras tenemos este momento de reflexión, pasa el pan primeramente, seguido del vino simultáneamente. La cruz sobre su espalda, llegando está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Que acepte esta sangre que derramaba el sol por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo que un hermano tenga compasión, que acepte esta sangre que derramaba estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha su grito.
misión que nosotros debimos haber llevado. Tú cargaste, Señor, el peso de nuestro pecado en esa cruz al cargarla y al morir en ella. Tu cuerpo fue lastimado, Señor, por causa nuestra. En esta tarde, levantando nuestras manos con el pan en nuestra mano derecha hacia el cielo, te damos las gracias reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, y te damos el reconocimiento y las gracias por haber tomado nuestro lugar, por haber dado tu cuerpo, Señor, por causa nuestra. Lo recordamos con mucho cariño, con mucha devoción y respeto, Padre Santo. Nadie jamás estuvo dispuesto a dar su vida por alguien. Sin embargo, tú la diste, Señor, por la humanidad completa. Muchas gracias. Recordando y en memoria tuya, Señor, en esta tarde nosotros participamos de ella. Cuando dijiste a tus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos, hermanos. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, levantándola hacia el cielo, agradezcamos. Hoy, Señor, usamos este simbolismo, este jugo de uva. Es un elemento solamente, Señor amado, que para nosotros es tan importante esta representación por la razón de que esa noche cuando estabas con tus discípulos, Señor, tú le dijiste, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese pacto, Señor, que viniste a hacer con todos, no solamente judíos y griegos, sino con todos los gentiles. Y dice que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Te damos las gracias. Gracias por ese hermoso raudal, manantial de sangre que sigue limpiando los pecados de todos aquellos que reconocen, Señor, tu señorío. Muchas gracias te damos. Bebamos de ella todos recordando a nuestro Salvador. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por esa promesa, Señor, en la cual esperamos, y nuestro corazón, Señor, se alegra y se conmueve cada vez que leemos esa escritura, Señor. Que hoy estamos aquí, mañana quizás podemos despertar en tu presencia. Muchas gracias te damos. Hermoso privilegio que podemos tener hoy, Señor, al habernos reunido y estar en tu presencia. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y te suplicamos para que no salgamos igual como entramos hoy, Señor, sino que vayamos meditando en ella, Señor, y haciendo los cambios necesarios para poder placerte cada vez más y mejor. Bendice a cada familia, a cada uno de mis hermanos, Señor. Permítenos volvernos a ver sanos, dispuestos, Señor, a servir, a involucrarse, Señor, en la obra tuya, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. El Señor me los guarde, el Señor me los cuide. Vayan en paz, vayan con bien.